Hola a todos y nuevamente bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Innovación Jurídica. Es un placer decirles que hemos llegado a la última clase de registro civil, en lo cual trataremos el tema del valor probatorio de las partidas del Estado civil. Un tema que tiene tanto que ver con derecho civil como derecho probatorio, por lo cual espero que sea bastante interesante y que sea bastante de su interés. Sin más que agregar, comencemos con esta clase. El valor probatorio de las partidas que están debidamente registradas está determinado por tres reglas legales esenciales. Primero, respecto de los actos presenciados por la autoridad, las partidas tienen carácter de prueba auténtica. ¿Qué quiere decir esto? Que en consecuencia, mientras no sean declaradas falsas, hacen plena fe erga omne, es decir, el contenido de aquellas partidas, ese contenido que sea producto de aquellos actos presenciados por la autoridad, se tiene por cierto, se tiene por verdadero hasta que no se pruebe su falsedad. En el sentido, primero, de los hechos que el funcionario declara haber efectuado, si tenía la facultad para efectuarlos, y segundo, de los hechos que el funcionario declara haber visto u oído, si tenía facultad de hacerlos constar. Establecido esto en el artículo 1359, estos hechos se tendrían por ciertos hasta que no se pruebe lo contrario. Así, por ejemplo, hace plena fe erga omnes, mientras no sean declaradas falsas en las respectivas partidas de nacimiento, entre otras, las declaraciones del funcionario de que le impuso un determinado nombre a un niño por no haberlo hecho el presentante y de que éste compareció ante él. Es decir, si el funcionario dice esto y el funcionario que está facultado para decir esto que acabo de tomar como ejemplo, se tendrá por cierto. Y si alguien quiere decir que esto no sucedió así, tiene que demostrar su falsedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a su vez, para que las partidas puedan ser declaradas falsas, se requiere intentar la tacha de falsedad. La tacha de falsedad es un procedimiento que procede solo por causas taxativamente señaladas en la ley. Están, por cierto, en el artículo 1380 y se tramita por un procedimiento especial que es muy riguroso y que está establecido en el artículo 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Ya entrañar más el contenido de la tacha de falsedad correspondería verdaderamente a derecho probatorio. Ahora bien, como en la práctica no suele producirse las partidas sino sus copias en juicio, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, que las copias hacen fe si son expedidas por el funcionario competente. Esto lo dice el artículo 1384. ¿Qué quiero decir? No solo el original hace plena fe erga omne, sino que la copia del original, si es expedida por el funcionario, también hace fe erga omnes. Y segundo, se exime de la presentación original en el juicio cuando ese original o su copia se encuentra en una oficina pública, lo cual, por cierto, ocurre precisamente con las partidas del Estado civil. Pero se permite entonces a la otra parte exigir la confrontación de la copia producida con el original o copia depositada en la oficina pública. Esto lo establece el artículo 1385. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si a mí en un juicio me oponen una copia de una de estas partidas que tiene plena fe, evidentemente esa copia también va a tener plena fe erga omnes y se va a tomar como cierta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo como medio de defensa? Solicitar que se confronte esa copia con el original que se encuentra en la respectiva institución, que sería el registro civil. De este modo, yo podría confrontar su copia con el original a ver si el contenido es cierto. Y como dije, está establecido en el artículo 1385. Entonces, esa sería la primera regla. De seguidas, con respecto a la segunda regla, las declaraciones de los comparecientes sobre los hechos relativos al acto se entenderán como ciertas hasta prueba en contrario. Entonces, así pues, como están las cosas, hace plena prueba si no se las impugna. Pero en este caso de impugnación, a diferencia del anterior, basta con promover y evacuar pruebas contrarias a dichas declaraciones sin necesidad de intentar el procedimiento de tacha de falsedad. Debe advertirse, por cierto, que el valor atribuido a las declaraciones de los comparecientes se refiere a sus declaraciones sobre los hechos relativos al acto mismo que es objeto de la declaración. Las menciones que no tienen relación íntima con el acto, pero que al mismo tiempo son
ordenadas por la ley solo tienen el valor de principio de prueba o de indicios, de los cuales el juez podrá deducir presunciones más o menos graves, que serán presunciones simples, sin llegar a ser presunciones legales. Entonces, tal sería el caso, por ejemplo, las menciones referentes al nombre de los padres y los contrayentes que figuren en la partida de matrimonio. Así, por ejemplo, mientras no se impugne la partida de nacimiento y se pruebe lo contrario, se tendrá como cierta, entre otras, las declaraciones del presentante acerca de la hora, fecha y lugar de nacimiento, de si el parto fue de gemelos y del orden de nacimiento en caso de partos múltiples. Bien, todas estas declaraciones hacen valor de plena prueba, mientras no se pruebe lo contrario. La única diferencia en este caso que podemos notar de estas declaraciones con respecto a las que son hechas por el funcionario es que para impugnarlas del funcionario se necesita utilizar el procedimiento de tacha de falsedad. En este caso, sobre las declaraciones de los comparecientes, nos damos cuenta que esta segunda regla solo exige que se promuevan y se evacúen pruebas contrarias que demuestren la falsedad de estas declaraciones. Dicho esto, pasamos a la última regla. La tercera regla establece que las indicaciones extrañas al acto no tendrán ningún valor salvo disposición especial. Esta regla constituye la sanción efectiva de la norma de que en ninguna partida se podrá insertar ni aún indicar, sino lo que la misma ley exige que la partida contenga, establecido en el artículo 451, y constituye de alguna forma una excepción al principio general de que las enunciaciones extrañas al acto hechas en un instrumento público pueden servir de principio de prueba, lo que está establecido en el artículo 1361 del Código Civil. Un ejemplo de mención prohibida sería la designación del padre cuando se trata de la partida de nacimiento de un hijo nacido en unión no matrimonial, si éste no es presentado por el propio padre o por mandatario de este debidamente constituido. También debe tenerse muy presente que las menciones de las actas del Estado Civil solo tienen el valor probatorio señalado respecto del acto o hecho que se proponen constar en el acta correspondiente. Así, la indicación de su propio Estado Civil hecha por un testigo no goza de beneficio de considerarse como cierta hasta prueba en contrario, ni tampoco constituye prueba de filiación la mención del nombre de los padres en la partida de defunción del pretendido hijo, ni la partida de matrimonio sirve de prueba de la filiación de los contrayentes. En conclusión, los actos extraños al acto no tienen ningún valor probatorio ni siquiera son principio de prueba, claro, salvo disposición especial de la ley. Bien, ahora vamos a hablar sobre el segundo punto de la clase de hoy, correspondiente a la ratificación de las partidas del Estado Civil. Y para iniciar vamos a destacar lo siguiente, que para garantizar el valor de las actas del Estado Civil, la ley ha establecido que ninguna partida puede ser reformada después de extendida y firmada, sino en virtud de una sentencia ejecutoriada que venga de orden de un tribunal de primera instancia a cuya jurisdicción corresponda el municipio donde se extendió la partida. Y este mandato legal lo encontramos establecido en el artículo 501 del Código Civil. Bien, esta disposición o esta regla encuentra su excepción en el siguiente caso, que consiste en que estando presente todavía el declarante y los testigos, si alguno de estos o el propio funcionario se diera cuenta de alguna inexactitud u omisión, pues entonces podrá hacerse la corrección o adición inmediatamente después de las firmas, suscribiendo todos los intervinientes la respectiva modificación. Y esta excepción a la regla anterior expuesta la encontramos en el artículo 462 del Código Civil. Así pues, como están las cosas, la ratificación de las partidas, salvo caso excepcional, que es el caso que acabamos de mencionar, presupone la realización de un juicio. Dicho esto, podemos entender entonces que las partidas de Estado Civil no se modifican una vez extendidas y firmadas. Y si se fueran a llegar a modificar, se necesitaría un procedimiento en el cual se declarara una sentencia que ordenara la modificación de esta partida.
solo puede ser modificada posteriormente por una sentencia. Y el único caso excepcional donde podría modificarse una partida de estado civil sin necesariamente acudir a un juicio, sin necesariamente que se produzca una sentencia del juez de primera instancia que la ordene, sería el caso excepcional que establece el artículo 462 que ya hemos comentado. Ya entendido que para la modificación de la partida de estado civil se necesita una sentencia, se necesita cumplir con un proceso, vamos entonces a estudiar los supuestos de procedencia de la acción de ratificación de la partida. Y bien, para que sea procedente la acción de ratificación de las partidas se requiere que sea necesario la modificación del texto de la partida. Es decir, que sea necesario la modificación del texto de la partida. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo se hace necesario la modificación del texto de la partida? Bien, sucede en tres casos. Primero, cuando el acta está incompleta. Es decir, cuando le falta una de las menciones exigidas por la ley. Segundo, cuando el acta contiene inexactitudes. Se considera inexactitudes no solo las afirmaciones falsas, sino también las afirmaciones contrarias a las presunciones iuris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, que no hayan sido legalmente desvirtuadas, o a las que van en contra de las presunciones iure ex de iure, es decir, aquellas afirmaciones que van en contra de las presunciones de derecho. Y tercero, cuando el acta contiene menciones prohibidas. Toda mención no exigida por la ley es una mención prohibida de acuerdo a lo establecido en el artículo 451 del Código Civil. Recordemos, como ya hemos estudiado anteriormente, que el Código Civil exige que en el contenido de las partidas solo esté lo que la misma ley exige. Es decir, si yo agrego algo que la ley no ha exigido que contenga la partida, se entenderá que eso es una mención prohibida. Ergo, me permite ejercer una acción de ratificación de partidas para modificar ese error. Hace necesaria la modificación del texto de la partida. Bien, si la partida no contiene errores, omisiones ni menciones prohibidas, su ratificación simplemente no procede. Así, por ejemplo, la jurisprudencia ha establecido que no puede ratificarse el nombre o apellido del niño en la partida de nacimiento cuando no hubo error en el momento de extender la partida, aunque se alegue que posteriormente la persona de que se trata haya usado otro nombre o apellido durante el transcurso de su vida. Es decir, si en la partida de nacimiento se me coloca un nombre y luego posteriormente en el transcurso de mi vida yo utilizo un nombre distinto al que se me otorgó en la partida de nacimiento, eso no es causal para que yo pueda ejercer una acción de ratificación de partida. Yo no puedo modificar mi partida de nacimiento alegando que utilicé un nombre distinto al que se me otorgó en la partida. ¿Por qué? Porque los supuestos de procedencia son que esté incompleta, que esté inexacta o que tenga menciones prohibidas. En el momento que se extendió la partida, ese nombre que se me colocó no era inexacto, es decir, no era una afirmación falsa. El hecho de que yo posteriormente utilizara otro nombre no necesariamente indica que hubo un error al extender la partida. Del mismo modo, el colocarme un determinado nombre revela que la partida no estuvo incompleta, ni tampoco se considera una mención prohibida. En consecuencia, ese caso planteado no da cabida a que proceda una acción de ratificación de partidas. Bien, por otra parte, otro de los aspectos de esta acción es que para que sea procedente la acción de ratificación de las partidas es necesario que solo persiga la modificación de la partida. En consecuencia, es improcedente dicha acción, primero, cuando no exista la partida, caso en el cual lo que procede es obtener una prueba supletoria del estado civil. Es decir, esta acción busca la modificación del texto de la partida. Si la partida no existe, evidentemente no puede ser modificada y evidentemente no puede ser ejercida esta acción, porque no persigue la modificación del texto de la partida, ergo la partida no existe. Segundo, cuando la reforma de la partida produzca los mismos efectos de una acción de estado civil, caso en lo cual lo que procede es intentar la acción de estado correspondiente. Por ejemplo, cuando se pretendiera subsanar la omisión del nombre del padre natural de una partida de nacimiento, lo que produciría los mismos efectos de una sentencia de reconocimiento. Es decir, en este caso, lo que se debería ejercer es una acción de reconocimiento de la paternidad. En consecuencia, para dejar este punto más claro, es decir, hay que establecer que si la acción lo que busca es generar una modificación en la partida, esta acción no puede generar los mismos efectos que una acción de estado civil, es decir, no puede constituir, modificar o extinguir estados civiles. Ahora bien, en consecuencia de lo antes expuesto, se puede declarar por otra parte que
son ratificables, entre otros, los siguientes datos de la partida. Primero, los datos referentes al acta en sí misma, por ejemplo, la fecha en que fue levantada. Eso se podría ratificar. Segundo, la fecha y lugar de los hechos que acredita la partida, es decir, la fecha del matrimonio, nacimiento o defunción de que se trate, es decir, la fecha y lugar de esos hechos que están contenidas en la partida. Tercero, los datos de identificación de las personas mencionadas en la partida cuando no haya duda sobre la identidad de las mismas, por ejemplo, el nombre o el sexo señalado del recién nacido, podría ser un caso. Y cuarto, también podría ser un caso la filiación o matrimonio indicado en la partida, cuando exista prueba legal de uno u otro, independientemente de la partida cuya ratificación se trate. Por ejemplo, si en una partida cualquiera se ha mencionado a alguien como soltero, puede ratificarse la partida si mediante partida de matrimonio de dicha persona se prueba que era casado. Por ejemplo, digamos que en una partida de nacimiento se coloca al padre como soltero, pero verdaderamente estaba casado. Bueno, luego podríamos mostrar la partida de matrimonio donde se evidencie que está casado, y eso podría dar cabida a que se ratifique la partida de nacimiento de su hijo y se coloque que el padre era casado y no soltero en el momento del nacimiento o de la presentación del recién nacido. Bien, ahora vamos a pasar al próximo punto referente a las personas que pueden pedir la ratificación de las partidas de estado civil. Esto también es lo que se conoce como legitimación activa. Y bien, pueden pedir la ratificación de una partida de estado civil todos aquellos considerados como interesados, o sea, todas aquellas personas quienes son afectadas por las menciones omitidas, inexactas o prohibidas de la partida de estado civil, bastando para ello inclusive el simple interés moral de ser designado exactamente. Así pues, pueden intentar la ratificación las partes por temor a que en la partida tenga menos eficacia probatoria. Lo pueden intentar también los terceros que teman perjuicios por las omisiones, inexactitudes o menciones prohibidas que contenga el acta. E incluso los funcionarios del Estado civil que intervinieron en la formación de la partida y que teman ver comprometida su responsabilidad, pues ellos también podrían ejercer la acción de ratificación de la partida. Por otra parte, se ha discutido si el Ministerio Público puede pedir la ratificación de oficio de una partida de estado civil. Bien, en Francia este problema se resolvió de forma afirmativa por considerar que hay interés público en la ratificación de la partida. Y destaco este punto porque tiene mucha importancia, considerando que nuestro derecho está bastante influenciado por el modelo francés. Ahora vamos a hablar sobre la competencia judicial. Esta se encuentra establecida en el artículo 501 del Código Civil. El juez competente para conocer y decidir en primera instancia del juicio de ratificación de partidas es el juez civil de primera instancia que tenga jurisdicción en el municipio donde se extendió la partida de cuya ratificación se trata. Si la partida fue extendida en el exterior y luego se transcribió al país, el juez competente es el juez civil de primera instancia que tenga jurisdicción en el lugar donde se transcribió la partida. En conclusión, vamos a tener entonces dos casos en que se designe la competencia judicial para la ratificación de la partida. Primero es el caso donde la partida nazca en el territorio nacional, en el cual corresponderá al juez que tenga competencia en el municipio donde nació la partida, donde se extendió la partida. Y en el caso de que la partida sea originada en el extranjero, el juez competente va a ser el juez donde se transcribió la partida dentro del territorio de la República. Bien, por otra parte, el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil establece el valor de la cosa juzgada en este tipo de procedimientos y dispone, dicho artículo, que las sentencias definitivamente firmes recaídas en los juicios de ratificación no producirán efectos sino entre las partes que intervinieron en el juicio. O sea, solo tiene valor relativo, pero nunca podrá ir contra lo decidido en tales fallos, aun respecto de los que no fueron partes en el juicio, quien promovió la ratificación. Es decir, en este tipo de juicios, el valor de la cosa juzgada es relativo, pues solamente afecta a las partes. Sin embargo, también establece que aquellos que han promovido la ratificación no pueden ir ni siquiera contra terceros sobre las decisiones que se tomaron en este juicio.
Bien, vamos a pasar al próximo punto correspondiente a la forma de efectuar la ratificación de la partida. Y para esto la ley dispone que la sentencia ejecutoriada que acuerde la ratificación de una partida se inscribirá en los 2 ejemplares del libro correspondiente y servirá de partida. Además de esto, se pondrá una nota al margen de la partida reformada, de la cual luego no se podrá dar copia certificada sin insertar la nota marginal de ratificación. Es decir, la sentencia que modifica la partida se va a insertar en los libros y va a servir como si fuera una partida también. Y por otra parte, a la partida que tenía errores, que tenía inexactitudes o menciones prohibidas y luego tuvo que ser modificada, se le va a agregar una mención de que fue ratificada y luego no se podrá emitir ninguna copia de esa partida sin esa mención para que el interesado que esté sacando esa partida sepa que fue ratificada. Y esto se desprende del artículo 502 y 503 del Código Civil, más el artículo 774 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, el mismo artículo 774 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente, que es que en los casos de ratificación de un acta de estado civil, de la cual se hayan derivado errores en actas posteriores que dependan de ella, será suficiente para la corrección de estos últimos la notificación que haga el juez al funcionario respectivo a fin de que estampe la nota marginal que prevé el artículo 502 del Código Civil. Este podría ser el caso en que hubiera un error de la fecha de nacimiento de un recién nacido, evidentemente en su partida de nacimiento, luego contrayera matrimonio y en la partida de matrimonio este error se repitiera, entonces se ejerciera la acción de ratificación y se modificara la fecha en la partida de nacimiento. Ya modificada la fecha de la partida de nacimiento, simplemente se necesitaría una notificación al funcionario por parte del juez para que también se modificara en la partida de matrimonio, sin necesidad de tener que ejercer 2 acciones de ratificación de las partidas de nacimiento y de la partida de matrimonio. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la nulidad de las partidas del Estado Civil. Y es importante destacar que ni en nuestro Código Civil ni en el Código Civil francés, del cual se inspira nuestro Código Civil, existe ninguna disposición expresa que establezca la nulidad de las actas del Estado Civil. Y por otra parte, al ver los trabajos preparatorios del Código Civil francés, se comienza a revelar que el silencio en la materia fue deliberado. Y es que en realidad hubiera sido muy grave anular documentos tan importantes para probar el estado civil en razón de irregularidades que casi siempre son imputables a quien verdaderamente redacta la partida. De allí que la jurisprudencia francesa y la venezolana consideran como regla general que las irregularidades de las actas del estado civil no producen la nulidad de las mismas, sino que pueden ser subsanadas mediante el procedimiento de la ratificación de las partidas del estado civil. Este principio ha sido aplicado hasta en los casos en los que pareciera que jurídicamente hubiera debido considerarse que no había partida, como es en el caso de la falta, en aquel caso en el que falta, aunque involuntariamente, la firma del funcionario y también que puede faltar la firma de los testigos. Sin embargo, hay que destacar que excepcionalmente se admite que las actas del Estado Civil pueden ser declaradas nulas en los siguientes casos. Primero, cuando falta la firma del funcionario compareciente o parte que debía firmar el acta, siempre que ello se deba a la negativa de la persona correspondiente. En este sentido, debe destacarse que la sola falta de la firma no crea ni siquiera la presunción de que haya habido negativa a firmar, ya que es perfectamente verosímil que la falta de la firma se deba a inadvertencia. Es decir, que no se haya firmado porque hubo un error que fue involuntario. El segundo caso sería cuando falta la intervención del funcionario que es llamado por ley para participar en este tipo de actos, lo que no se presume por la sola falta de la firma de este funcionario. Y en realidad los casos que más certeza se pueden presentar no son los que no haya intervenido nadie a título de funcionario, sino que sucedan las siguientes causas, que puede ser A, el de que la persona que intervino como tal no estaba legalmente investida de las funciones correspondientes, caso en el cual se procede a aplicar la teoría de los funcionarios de hecho. Es decir, en este caso alguien intervinió, pero esta persona que ha intervenido no era funcionario. Y el caso B sería del que el funcionario que haya intervenido sea incompetente para ello. Es decir, aquí ha intervenido un funcionario, pero este funcionario no tenía las competencias para ejecutar, para redactar este tipo de partidas, para ejecutar este tipo de actos, y en este caso se aplica la misma sanción de nulidad. También nos encontramos con el caso de la incompetencia del funcionario si se trata de partidas de matrimonio,
En este caso debe tenerse en cuenta las normas especiales establecidas en el artículo 117 del Código Civil, en que solo aparece aplicable el caso de incompetencia territorial. El tercer caso donde se podría declarar la nulidad de las partidas sería cuando no ha intervenido los testigos requeridos por la ley, lo que no se presume por la sola falta de las firmas de estos testigos. Cuarto caso sería cuando las partidas han sido extendidas en hojas volantes. Y quinto y último caso de nulidad es el establecido o el que se da cuando las partidas han sido redactadas tardíamente. En este caso, sin embargo, entre nosotros se ha sido muy tolerante en este aspecto por la fuerza de los hechos. La propia jurisprudencia francesa dominante es que en caso de redacción tardía no se producirá la nulidad del acta, sino cuando, conforme a las circunstancias del caso concreto, hayan motivos para dudar de la buena fe de los comparecientes. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tercer y último punto de la clase de hoy, que se refiere a las pruebas supletorias del Estado civil. Y en principio es importante destacar que los actos o hechos relativos al Estado civil deben ser probados con el acta correspondiente, pero aunque es difícil que otras pruebas reúnan las mismas garantías que ofrecen las actas, a falta de esta es necesario autorizar a algún título subsidiario o otros medios de prueba especiales cuando el interesado sin su culpa se encuentre en la imposibilidad de hacer valer una partida, pues se necesitarían de estas pruebas para demostrar o determinar un estado civil determinado. Bien, es el momento entonces de estudiar el sistema ordinario de prueba supletoria, que consiste en generar una sentencia declarativa de estado civil. Pues el medio ordinario de obtener una prueba supletoria de la partida consiste en intentar un juicio cuya sentencia definitivamente firme y ejecutoriada, una vez insertada en los libros del registro civil, harán las veces de partida. Recordemos que esta sentencia que declara el estado civil, cuando se consigna en los libros del registro civil, nos sirve como si fuera una partida. En consecuencia, la prueba supletoria ordinaria es una sentencia declarativa sin que pueda aceptarse otra prueba, como sería, por ejemplo, tal vez el justificativo de algunos testigos que declaren haber visto un nacimiento, matrimonio o una defunción. Así que, a falta de actas, solo una sentencia declarativa podría suplir estas actas y poder ser prueba de la existencia de un estado civil determinado. Ahora bien, la procedencia de esta acción está establecida en el artículo 458 del Código Civil, el cual establece que procede si se ha perdido o destruido en todo o en parte los registros, si son ilegibles, si no se ha llevado los registros de nacimiento o de defunción, o si estos mismos registros se han interrumpido u omitido los asientos, siempre que tales hechos no provengan del dolo del requiriente. Dado los supuestos arriba indicados, la acción es inadmisible no solo cuando se trate de probar nacimientos, matrimonios y defunciones, sino también para acreditar todos los actos que deben inscribirse en los registros de Estado civil. Esto lo establece el artículo 458, apartado primero. Entendidos ya los supuestos de procedencia, pasamos a cuál es el procedimiento que se debe aplicar. Y bien, en este caso el procedimiento a seguir en este tipo de juicios es el mismo establecido para los juicios de ratificación de partida que estudiamos anteriormente, pero en este caso sin que pueda abreviarse el laxo probatorio, y esto lo establece el artículo 505 del Código Civil. Por otra parte, el artículo 458 del Código Civil establece que el interesado deberá probar en el juicio a el hecho de encontrarse en uno de los supuestos de procedencia de la acción y b, el hecho o acto relativo a su estado civil que desea probar. Esta última prueba puede hacerse por cualquier medio probatorio, con la particularidad de que las partidas eclesiásticas tendrán valor de presunción. Es interesante también que el artículo 505 del Código Civil establece que si en el caso concreto la ley exige la prueba de la posesión de Estado es un tema que estudiamos anteriormente, dicha prueba no puede hacerse mediante una simple justificación de testigos evacuadas fuera del juicio. Y por último, el mismo artículo 505 establece que la sentencia que se dicte en el juicio tiene el mismo valor que la sentencia dictada en un juicio de ratificación de partida, y que dicha sentencia, definitivamente firme, se enviará en copia certificada al funcionario del registro correspondiente a fin de que éste la inserte en el respectivo registro. Ahora bien, ya completamente expuesto el sistema ordinario de prueba supletoria que busca el nacimiento o la creación de una sentencia declarativa,
pasamos a estudiar el sistema especial de prueba supletoria en orden a la celebración del matrimonio. Y bien, aquí hay que destacar que, dadas las dilaciones del sistema ordinario de las pruebas supletorias del Estado Civil, la ley previó un procedimiento especial en orden a la celebración del matrimonio, el cual presenta dos ventajas. Primero, no requiere la búsqueda previa en los registros para probar alguno de los supuestos indicados en el encabezado del artículo 458 del Código Civil, es decir, no se tiene que buscar que si se han destruido total o parcialmente, que si son inteligibles, etc. Y segundo, no presupone un juicio, sino una simple actuación no contenciosa, cosa que es muy diferente al sistema ordinario que acabamos de exponer. El Código Civil establece que si se desea probar la filiación en orden de la celebración del matrimonio, basta levantar una justificación de testigos que declaran no solo la filiación, sino también, si no le es absolutamente imposible, el lugar del nacimiento, su fecha aproximada, el domicilio o residencia de las partes en aquel entonces, el domicilio o residencia actual, si vivieren y las razones por las cuales les consta cada hecho declarado, establecido en el artículo 459 del Código Civil. Las razones o motivos del conocimiento de los hechos no deben ser indicados por el solicitante en su escrito, sino que el juez indagará todo ello con preguntas adecuadas a los testigos y consignará fielmente las contestaciones de estos, también establecido en el artículo 459 del Código Civil. Si uno siquiera de los declarantes no contestase satisfactoriamente a esas preguntas, por no haber tenido conocimiento directo del nacimiento, se necesitarán por lo menos 3 testigos que declaren conformes sobre la notoriedad de la filiación. Por lo demás, las partidas de nacimiento de los futuros contrayentes y la copia certificada de la partida de defunción de los cónyuges fallecidos podrá suplirse con una justificación de testigos de notoria honorabilidad y que den razón circunstanciada de su dicho, de lo que han dicho. Esto lo establece también el Código Civil en su artículo 69. Siendo entonces que se puede generar una prueba supletoria de la partida de matrimonio sin necesidad de que se dicte una sentencia declarativa. En este caso se puede acudir a una justificación de testigos que declaren la filiación. Bien, ahora por otra parte, otro de los sistemas especiales sería el sistema de prueba supletoria en orden a la obtención de la cédula de identidad. Hasta tanto una futura ley de registro civil no disponga otra cosa, debemos destacar que la Ley Orgánica de Identificación establece que los venezolanos por nacimiento deberán presentar copia certificada de su partida de nacimiento para poder obtener su cédula de identidad. Pero que si no existe en los libros del registro civil la partida de nacimiento de un venezolano nacido en el país, este puede obtener su cédula de identidad mediante un proceso que tampoco exige un juicio y que consta en lo siguiente. Primero, debe presentar constancia expedida por la primera autoridad civil de la parroquia o municipio, o en su caso por el registrador principal respectivo, de que fue buscada la partida de nacimiento en los libros correspondientes al lugar donde nació del solicitante y que la misma no existe. Segundo, se debe presentar declaración jurada suscrita por 2 familiares del solicitante que tengan cédula de identidad, hechas ante el juez o funcionario de identificación, en la cual estos den fe de la filiación, lugar y fecha de nacimiento del solicitante. Y tercero, establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación que a juicio del solicitante podrá presentar partida de bautismo y constancia de baja de servicio militar obligatorio. En conclusión, todo aquel que desea una cédula de identidad debe presentar su partida de nacimiento y al no existir esta debe presentar la constancia de que esta no existe y la declaración jurada suscrita por 2 familiares que tengan cédula en el territorio de la República. Y bueno, ya solo para terminar, quiero dejar en claro que hay que tener en cuenta que en los casos relativos a la inserción, ratificación o supresión de las partidas del Estado Civil de niños y adolescentes, estas forman parte del sistema de protección de niños y adolescentes creados por la ley especial, por la LOCNA, y esto va a ser competencia particular de los órganos judiciales del mencionado sistema, según lo que establece el artículo 177, párrafo 4, letra F de la LOCNA. Cosa que es importante tener en consideración, considerando que pudieran estas nuevas disposiciones tener ciertas implicaciones distintas a las estudiadas hoy de la normativa civil, adjetiva y sustantiva.
Bueno, dada esta última reflexión me despido y quiero decir que ha sido un placer para mí dar esta clase. Espero que haya sido de utilidad, que hayan aprendido bastante y bueno, es muy bueno saber que hemos llegado ya a la última clase de registro civil, una institución bastante larga y que ha sido tal vez uno de los temas que más video nos ha tocado hasta ahora en este curso. Dicho eso, solo me queda invitarlos a suscribirse, a compartir los videos, a dejar comentarios y bueno, a escribir sus expectativas sobre el canal y qué esperan. Así que sin más nada que agregar, me despido esperando que este video haya sido satisfactorio para todos los que desean aprender algo sobre el Derecho Civil 1. Así que hasta la próxima.